presencia, amado Dios, recibiendo de su consejo, recibiendo de su instrucción, recibiendo de su formación como hijos y siervos. Amado Padre Celestial, gracias por este regalo tan grande que nos da. Oramos para que su precioso y su santo Espíritu sea el que nos guíe, el que nos dé dirección, el que nos forme en este tiempo. Que uses, Padre amado, la vida de tu hija, de tu sierva, la pastora y profeta Lolita, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Usa su mente, usa sus labios, usa su corazón, amado Padre Celestial, por medio de tu Santo Espíritu, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Bien, nos quedamos en el tema 3, ¿verdad? Dice así la pregunta, ¿es lo mismo la profecía y la predicación? Ahí nos está haciendo una pregunta. ¿Es lo mismo la profecía y la predicación? El pastor que está con su esposita de blusa negra, ¿me podría dar su nombre y decirme y responderme esta pregunta que nos hace aquí el manual, hermanito, pastor, el de la playera gris? Usted, hermanito. Sí, usted. Damián Sánchez. Bendiciones, pastora. Yo todavía no he podido bajar el manual porque yo acabo de mudarme, estoy ahora todavía acomodándome y no he podido hacer bajar el manual. Ok, bueno, en sus propias palabras, dígame, ¿es lo mismo la profecía y la predicación? No, no es lo mismo. Ok, perfecto. Bien, obviamente que no, ¿verdad? Pastora Lolita. Oh, perdón. Ok, vamos a a leer. Sí, vamos a leerle. Dice, no tenemos ninguna autoridad para traducir la palabra griega profecía como predicación y enseñanza, aunque muchas versiones modernas del Nuevo Testamento traducen de esta manera, predicar viene de otra palabra distinta que es evangelio. Ajá. Esta es usada casi siempre para dar buenas nuevas. Las escrituras no confunden, ¿verdad? O intercambian estas palabras. Pablo pone en un gran énfasis en la predicación. Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y ahí está la cita bíblica que es 1 Corintios capítulo 1, verso 17 al 21, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo predicación que profetizar, ¿no? Que profecía, no es lo mismo. Son dos palabras diferentes y creo que aquí fue muy claro a lo que se refiere tanto profecía como predicación, ¿no? Predicación viene de la palabra evangelismo, ¿no? Realmente esa es parte de esta función de los pastores. Amén. Ahora,
vemos aquí lo que nos dice Pablo a través de Corintios, porque el Señor no lo envió a predicar, sino, no lo envió a bautizar, sino a predicar. ¿Qué le mandó a predicar el Señor? Pues el Evangelio. Ajá. Y bueno, vemos aquí esta parte que yo les he comentado, que todo ministro, cual sea su llamado, todos tenemos que estar en esa posición de evangelizar, ¿no? Todos estamos fíjense que nos ha pasado a nosotros y hemos conocido a muchos ministros que ya cuando tienen una cierta posición, ya no quieren hacer nada, ¿no? Nada más quieren hacer su función de ministros, ¿no? Ya llámese profetas o apóstoles, o sea, como que el llamado no sé si los envanece o no sé si los hace sentirse que no necesitan hacer más que su llamado, ¿no? Y realmente no es así. Ciertamente la palabra dice que Jesús vino a servirnos a nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Jesús vino a servirnos a nosotros, pero nosotros no debemos de perder ese modelo, dependiendo de del llamado que tengamos, o la unción, o el nombramiento que tengamos, mis amados hermanos. Nosotros hemos sido llamados también para servir en la iglesia del Señor, al pueblo del Señor. Amén. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, a nosotros nos ha pasado que ya no quieren meter las manos los pastores, los profetas, en cuanto a las cosas que se tienen que hacer dentro de la congregación. O sea, es como el servicio, ¿no? Entonces, no debemos de perder eso, amados hermanos, porque realmente nosotros somos llamados a servir. Nuestro modelo a seguir, obviamente, es nuestro Señor Jesucristo, y Él nos da el mayor ejemplo para nosotros trabajar en la obra del Señor. Por eso es que Pablo aquí dice que el Señor Jesús lo mandó a evangelizar, a dar las buenas nuevas de salvación. Que nunca se nos olvide esto, mis amados hermanos, sea el llamado que tú tengas, cual sea, ¿no? El nombramiento que tú tengas, siempre tienes que tener un corazón humilde al servicio. Si tú como pastor o profeta o apóstol te mandan a llamar a lavar los baños, pues ve y hazlo con el amor, porque lo estás haciendo para el Señor y no para los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Yo les comento esto porque nos ha pasado que ya los siervos incluso ya están y se quieren como que sentar, ¿verdad? Convivir con las ovejitas, ¿no? Cuando hay esos tiempos de coinonía, ya no se quieren sentar, ¿no? Ya sienten que no, ya no se merecen estar en la mesa, ¿no? Con las ovejitas, y ese es un error que se llega a cometer, porque no debería de ser así. ¿Qué debería de ser? ¿Cómo vas a conocer tú a tus ovejas? Teniendo la relación. Amén. Entonces tú vas a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el profeta? Tiene que ver mucho, porque si nosotros no somos formados, yo les decía que para ser profeta primero tienes que ser pastor. En el pastorado vas a ser formado en todos los aspectos, en todos los aspectos. Vas a ser probado en todos los aspectos, en miles de las formas que el Señor quiera formar tu carácter como pastor, para que puedas fungir en el llamado apostolado con tanta humildad, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice, a los romanos Pablo escribió, ¿cómo pues invocará aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito,
qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, vemos esta parte de la escritura. ¿Quién, pues, verdad? ¿Quién es el que ha creído? ¿Quién es el que ha de ir a predicar el evangelio? O sea, aquí el llamado es para todos. Esto, amados hermanos, que no se nos olvide aquellos que somos profetas o que queremos ser profetas, amén, o que queremos tener cierto conocimiento profético. No, nunca se nos olvide esto, que nosotros somos enviados a dar las buenas nuevas de salvación. Ese es lo que tenemos que hacer como primer punto, que nunca se te olvide. Porque entonces ahí el Señor te va a llevar a desarrollar la visión, el oído, vas a aprender a escuchar la voz de Dios. Yo no sé si ustedes como hermanos, como pastores, como siervos, como ministros, como hijos del Altísimo, yo no sé si usted ha aprendido a escuchar alguna vez a una almita que está en una necesidad. Si se ha sentado a platicar con esa personita que tiene una gran necesidad de ser escuchado. Cuando una persona tiene una necesidad, es como si estuvieras escuchando al Señor. La misma escritura lo dice, mi amado hermano. Dice, ¿quién ha ido, verdad? ¿Quién ha ido a las cárceles? ¿Quién ha ido a los hospitales? ¿Verdad? El mismo Señor lo dice en la escritura. ¿Quién me ha visitado en la cárcel? ¿Quién me ha visitado en los hospitales? Ahí está el Señor. Ahí te va a hablar el Señor. Muchas veces queremos que un profeta nos profetice, amados hermanos. Y suele pasar, digo, no estoy echándole tierra a las ministraciones, ni al ministro, ni mucho menos, ¿no? A los ministros, pero muchas veces queremos que se nos ministre cuando tenemos al Todopoderoso que nos puede ministrar directamente, amados hermanos, y estamos esperando que un profeta nos revele qué es lo que está sucediendo en nuestra casa, o qué es lo que está sucediendo en nuestra vida, ¿verdad? Cuando tenemos el acceso directo para invocar al Señor, pero ¿qué es lo que sucede con nosotros? Que nosotros queremos una respuesta así, al tronido de nuestros dedos, ¿no? Y usted podrá decir, bueno, entonces, ¿para qué dejó a los profetas? ¿No? Sí, y tiene toda la razón, ¿para qué dejó a los profetas? ¿Para qué dejó a los pastores? ¿Para qué dejó a los apóstoles? Pero sabe, amado hermano, que el Señor nunca se va a equivocar en aconsejarle lo que realmente requiere su vida, su alma, su espíritu, su corazón. Por eso, amados hermanos, la escritura, la palabra que es la palabra profética más segura que nosotros podamos estar escudriñando a diario, es la mejor profecía que nosotros podamos recibir antes que la de un hombre. Y con esto vuelvo yo a repetir, no le estoy echando la tierra a los ministros, ¿no? A nadie, sino quiero ser muy sincera con usted. Bueno, de alguna manera creo que Dios siempre trata de ser leal. Recordemos esto, que nosotros no podemos poner nuestra mirada en el hombre. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos poner nuestra mirada en el hombre, amada hermana de la blusa color fuchsia, rosita, o no sé qué color sea? Si puede abrir su micrófono. O alguien que me responda, abra su micrófono. La pregunta es, ¿por qué no puedo confiar en el hombre? Es Ajá, porque el hombre está lleno de imperfecciones, lleno de debilidades, se puede equivocar, se lleva mucho de las emociones y por eso puede cometer errores.
es un ser humano. Así Amén. es, entonces, no podemos confiar, la misma escritura lo dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. Entonces, ¿sabe por qué, hermano? Porque cuando nosotros todavía nuestra mirada no está bien puesta en el Señor, cualquier cosa y error que pueda cometer ese profeta, le va a doler hasta el alma. Se va a sentir tan desilusionada y tan desilusionado que ya no va a confiar. Y muchos, por tener el corazón puesto en un profeta, amados hermanos, en algún pastor, lo que va a pasar es que muchas veces se va a enojar hasta con el mismo Señor. Y muchos por eso se van de la iglesia, por eso muchos dejan de buscar al Señor, porque sus ojos estaban puestos en el hombre y no en Dios. Amén. Ahora, ¿qué dice aquí la escritura? Dice, seguimos leyendo, mis amados hermanos. Dice, la Biblia no dice, vamos a ver qué es lo que no dice la Biblia. La Biblia no dice, ¿y cómo irán sin haber quien les profetice? Es por medio de la predicación de la palabra que los inconversos serán salvos. Pablo sabe que llegaría el tiempo cuando no aceptarán la verdad de la sana doctrina. Por lo tanto, él encargó al joven Timoteo que con urgencia le dijo que prediques la palabra de Dios, que lo hagas a tiempo y fuera de tiempo, cuando venga y cuando no venga. Convence, aconseja, reprende. Si es necesario, insta a hacer el bien y en todo tiempo con paciencia. Veamos aquí estos puntos importantes, mis amados hermanos. Dice que con paciencia proporciona a tu pueblo el alimento espiritual de la palabra de Dios, porque llegará el tiempo en que la gente no querrá escuchar la verdad, sino correrán en pos de maestros que les digan lo que desean oír, en vez de escuchar lo que la Biblia dice. Correrán ciegamente tras sus errados conceptos. Amén. Y vemos ahí la cita que es 2 de Timoteo 4, 2 y 4. Amén. Entonces vemos que, y ciertamente la palabra ya se está cumpliendo, mi amado hermano. Esto ya se está cumpliendo. Muchos están dejando de escudriñar la palabra y se están dejando guiar por muchos falsos siervos del Señor. Y lo que diga ese siervo es lo que es. Amén. Y están dejando la sana doctrina. Y eso es bien tremendo porque no solo ellos, sino los ministros que están llevando a la perdición al pueblo del Señor, pues van a ser severamente castigados, ¿verdad? Dice la escritura. Amén. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado si tú estás teniendo, amado hermano, algún llamado de parte del Señor, nunca te salgas de lo original, nunca te salgas de la palabra, siempre guíate por la palabra, siempre checa de acuerdo a la palabra, mi amado hermano. Si no te están hablando de acuerdo a la palabra, mejor cierra con esa relación, ¿verdad? Cierra con esa relación. No juzguemos, no lleguemos a juzgar, mis amados hermanos, no lleguemos a juzgar, sino al contrario. Oremos por esos siervitos, ¿verdad? Oremos por esas personitas, no usemos las redes sociales para estar juzgando, incluso aquellos que nos han lastimado en algún momento de nuestras vidas, no los juzguemos, sino que llevémoslos en nuestras oraciones, porque entendamos esta parte. Nosotros no somos como el Padre y el Padre no es como nosotros. Amén. El Padre, dice su escritura,
que el deseo de su corazón es que nadie se pierda, sino que todos procedamos a ese arrepentimiento. Entonces, Dios nos da oportunidades y oportunidades de arrepentirnos y llevemos a esos siervitos, siervitas a orar, que el Señor los vuelva a envolver con su amor y los regrese, ¿verdad? Al redil. Entonces, sigamos aquí, mis amados hermanos. Nos quedamos dice que con urgencia prediquemos, ¿verdad? Dice, la profecía nunca podrá reemplazar a la predicación de la palabra, pero tampoco debemos pasar por alto la operación sobrenatural de la profecía en medio de la congregación, con sus propósitos de exhortación, edificación y consolación. Creo que me estoy yendo muy largo y no les estoy diciendo las partes que tienen que rellenar. Una disculpa. Bueno, ahí en esa parte donde dice vas a poner profecía. La profecía nunca podrá reemplazar a la predicación de la palabra, pero tampoco debemos pasar por alto la operación sobrenatural de la profecía en medio de la congregación en sus propósitos. Ahí hay un espacio y vas a responder de exhortación, edificación y consolación. Edificación, exhortación, edificación y consolación. Más adelante hay otro espacio, dice y vas a contestar ahí, profecía puede venir para confirmar la predicación, pero no debe interrumpirla, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y ahí está la cita bíblica que confirma esto que estamos leyendo, 1 Corintios 14:33. Usualmente Dios no interrumpe la unción de un ministro. ¿Se da cuenta? Qué hermoso, ¿verdad? Que el Señor no interrumpe, que el Señor no Él está atento a lo que su siervo está predicando. Esto es bien importante, recordemos esto que hay multitud de ángeles en las iglesias, ellos están escribiendo lo que el ministro está predicando, pero también están escribiendo la atención que está poniendo su pueblo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los tiempos de nuestra reunión, amados hermanos. No solamente hablo aquí, hablo de donde tú te congregas, de que siempre tengas esa reverencia y ese respeto a Dios primeramente y ese respeto al ministro, porque tú no sabes todo lo que todo el tiempo que tuvo que haber orado ese ministro o incluso haber ayunado para que pueda bajar el corazón de Dios ahí al púlpito y pueda ser ministrado el corazón de Dios, porque eso es. ¿Qué es lo que revela el ministro al pueblo? El corazón de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dar a conocer su corazón, dar a conocer sus sueños y sus planes y sus deseos. No los deseos del pastor, no los deseos del profeta, no los deseos de la carne, los deseos del corazón de Dios, y eso es bien hermoso, amado hermano, cuando viene una palabra con unción y con revelación. Ahora, dice, usualmente Dios no interrumpe la unción de un ministerio, de un ministro, la predicación. Para introducir la unción, la profecía, esto causa confusión, o sea, no pueden haber estas dos cosas, o es predicación o es profecía. Entonces, también la escritura nos dice que el profeta tiene que estar sujeto, ¿verdad? Al espíritu, ¿verdad? Tiene que estar sujeto. Entonces,
¿Qué dice abajo? Dice, existe una gran diferencia entre, ahí va a rellenar, existe una gran diferencia entre la predicación y la profecía. Y es que la profecía viene totalmente por inspiración, mientras que la predicación de un sermón homilético requiere estudio y una preparación cuidadosa. Amén. Pedro escribió, ¿por qué nunca la profecía fue traída por voluntad humana? Y ahí va a escribir usted, sino que los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Voy a volver a repetir, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ahí está la cita para que usted lo confirme en casita. Abajo, la persona que profetiza, escuche bien, la persona que profetiza habla siendo inspirado por el Espíritu Santo. El que profetiza no define lo que viene de su lengua. La profecía procede no de la mente, sino de la boca. ¿Ven? Aún Balaam, el profeta que amaba el dinero, entendió eso. ¿Podré hablar alguna cosa? La palabra de Dios, que Dios pusiere en mi boca, esa hablaré. Eso fue lo que dijo Balaam. Números 22, 38. Vamos a confirmar esta parte de lo que dice aquí el manual. Vamos a Números capítulo 22, verso 38. Alguien que me apoye, que levante, ponga ahí un corazoncito. Quien lo quiera leer, ponga un corazoncito para saber y para que sepan los demás. Números 22, 38. Ok, hermanita, abra su micrófono. Amén. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Balaam respondió a Balac: he aquí, yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra de Dios, la palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Amén. Amén. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Que la palabra o la profecía que venga de parte del Espíritu Santo será puesta en nuestra boca. Amén. No en nuestra mente, sino en nuestra boca. Muchos nos han preguntado, a mí me han preguntado que cómo puedo estar diciendo tanto, ¿no? ¿Por qué hablo tanto? O cómo es que, en qué momento siento que viene esa profecía o esa palabra. Pues no sé, solamente sé que el Señor la pone y la boca empieza a hablar y hablar. A veces hay palabras que se nos revelan físicamente, yo las puedo ver físicamente, o a veces hay un sentir, pero siempre va a haber una confirmación que siempre es puesta en la boca, y eso es lo que vamos a hablar de acuerdo a lo que el Señor esté ministrándole a la persona. Hubo alguien que me dijo, ¿y no tiene temor? Claro, hay un temor
en mi corazón, porque toda palabra que uno hable, uno se tiene que confirmar, se tiene que cumplir en esa persona. Amén. Toda palabra que hable un profeta se tiene que cumplir, tiene que haber cumplimiento. Amén. Y eso también depende de la persona que lo está recibiendo. ¿Por qué? Porque esa persona que lo está recibiendo también lo tiene que trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, abajo dice, las escrituras enfatizan el elemento sobrenatural de la profecía. Vamos aquí a leer ciertas versículos bíblicos. Pastora, Sí, disculpe, no entendí esa parte que usted me dijo, que dijo que la persona también lo tiene que trabajar. ¿Cómo? Hermanita, al final damos esas respuestas, ¿sí, mi amada? Para no atrasarnos. Sí, le voy a responder al final. Ok. Pastora Martita, busca primera de Timoteo 4:1 y el pastor Jorge, si está ahí, que lea Hebreos 3:7. La hermanita de los lentes de la blusa rosa mexicano, color rosa mexicano. Sí, exacto, usted, hermana. Va a leer Hechos 13:2. ¿Le puede dar lectura, pastora Martita? Pastora. Nos está fallando un poquito la aplicación de Skype, pero ahorita busco primero Timoteo. Lo puedo leer por aquí. Bien, en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección de su Santo Espíritu. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Entonces vemos ahí nos está aconsejando, ¿verdad? Nos está aconsejando Timoteo que debemos de tener ese cuidado, mis amados. Dice, pero el Espíritu dice claramente, ¿quién es el que dice? El Espíritu Santo. ¿Qué dice? Nos dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Eso ya se está manifestando. Amén. Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos, y aquí entra el don de discernimiento. Todos tenemos que tener bien ejercitado el don de discernimiento para no ser engañados, amados hermanos. Amén. Para que sepamos distinguir cuando te está hablando un verdadero profeta o cuando te está hablando
un demonio a través de un ministro. Amén. ¿Cómo vamos a saber cuando nos está hablando un verdadero profeta? Bueno, sabemos que la escritura nos da esa confianza. Por sus frutos los conoceremos. Todo profeta que está bajo una cobertura pastoral, es decir, que no anda de llanero solitario, sino que está bajo una cobertura pastoral, ¿sí? Es aquel que va a dar buenos frutos dentro de la iglesia como en su casa, mayormente en su casa. Ahora, ¿cuál es la primera iglesia que Dios constituyó? Pues es la de la casa, en tu casa. Es la primera que tienes que cuidar. Es donde tenemos que dar fruto. Es donde tenemos que dar a conocer los frutos del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Ahí vamos a desarrollar la paciencia, los padres con los hijos, los esposos. Amén. Entonces, todo profeta que no está bajo una autoridad, amados hermanos, pues sí debemos de tener cuidado con esos profetas. Amén. Escucharlos por respeto, ¿verdad? Y porque tenemos una educación de escucharlos, pero sí, como les decía en la clase pasada, que tenemos que masticar lo que ellos hablan, lo que ellos dicen. Además, los frutos siempre van a ser bien evidentes, bien evidentes. Si te profetiza un hermano que es bien soberbio y orgulloso, pues lo único que te va a estar ministrando son espíritus de orgullo y de soberbia. Si te está profetizando una hermana que es bien chismosa, pues lo único que te va a ministrar son demonios de chisme, de murmuración, de señalamiento. Si es un hermanito, hermanita que es bien, perdón por la palabra lujuriosa, pues ni te le acerques, no dejes que ni te ponga las manos, es más que ni te abrace, ¿no? Porque te va a transmitir sus demonios. O sea, te lo digo así porque vaya, cada cosa que no se ve, mis amados hermanos, entonces debemos de tener mucho cuidado con este punto. Por eso aquí en Timoteo nos está diciendo, ¿quién nos está diciendo? El Espíritu. El Espíritu dice claramente. Ahora, ¿tienes a alguien ahí a tu lado? ¿Tienes algún hermano, hermana, esposo, hijo? ¿Tienes algún hermano? Si lo tienes, dile, el Espíritu nos dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Dile el que tienes a tu lado. El Espíritu nos dice claramente. Entonces dile, por ejemplo, no tengo a nadie aquí, pero como si lo tuviera, ¿verdad? Fermincito, Fermín es mi esposo. Fermincito, el Espíritu de Dios nos dice claramente que en los últimos tiempos, ¿verdad? Muchos apostatarán de la fe. Entonces, ese es el primer consejo que el Espíritu de Dios nos está dando a través de la boca de Timoteo. Te está dando un consejo, ¿sí o no? Que tenemos que tener claramente en nuestra vida que muchos o algunos, ¿verdad? Apostatarán de la fe. Y que esos, que su fe está toda tambaleándose, dice que escucharán a espíritus engañadores. Amén. Ahora, por eso les digo que nosotros, todos los que estamos aquí, pidámosle al Padre que nos ayude a que el don de discernimiento esté al 100%. El don de discernimiento nos va a ayudar mucho, hermano. Mucho, mucho nos va a ayudar a librarnos de muchos engañadores. Vamos a ser librados de muchas cosas, mis amados hermanitos. Amén. Ahora, ¿qué dice la siguiente cita? La hermanita
que va a leer? ¿Qué dice? Mencionó a mi esposo, pero él Ah. estaba teniendo con su aplicación. Si gusta, lo leo. Ok, perfecto. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Amén. Entonces, fíjate lo que nos está diciendo el apóstol en Hebreos. Dice 3:7, ¿verdad? Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Ahora, ¿qué nos dice el libro de Apocalipsis? El que tiene oído no es lo mismo oído que oreja, mis amados hermanos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice. ¿A quién? A la iglesia. La iglesia. Y la iglesia, ¿quiénes conforman la iglesia? Todos. Aquí no hay ungimientos, aquí no hay nombramientos, a todos. Dice aquí en Hebreos, por lo cual, como dice el Espíritu Precioso Santo, si oyeres hoy su voz. Ahora, si nosotros leemos el verso 8, dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Amén. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Entonces, amados hermanos, si nosotros no escuchamos atentamente la voz del Espíritu Santo, pues realmente lo vamos a disgustar. Amén. Él nos está dando un tiempo para que nosotros volvamos a ese primer amor. Si tú estás en ese primer amor, pues gloria a Dios, no te salgas o no nos salgamos de ese primer amor, sigamos ahí, hasta llegar a la meta, mis amados hermanos. Y cuando tú veas un hermano caído o incluso rebelde, amado hermano, con todo el amor, ¿verdad? Llamémoslo. Por eso dice la escritura, o lo que estamos leyendo de acuerdo al manual, dice que nosotros, no solamente el profeta, también está el pastor o alguno de nosotros como hermanos que estamos tomando este estudio, que Dios nos ha dado autoridad, no nada más a los pastores y profetas y apóstoles, a todos nos ha dado autoridad, amados hermanos, para exhortar, para edificar, ¿y qué más? Y para consolar, amados hermanos, a todos nosotros. Dios nos dio esa autoridad y esa autoridad nosotros la tenemos que desarrollar con mucho temor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová y debe de haber este temor. Entonces nosotros cuando veamos un hermano rebelde, que está caído, que está desanimado, pues animémoslo, exhortémoslo, abracémoslo, consolémoslo de acuerdo a al sentir en el que está el hermano, ¿verdad? Y la Biblia nos respalda en muchas cosas. Si el hermano que es rebelde y no hace caso una o dos veces, pues dice la misma escritura que entonces ya lo exhibamos públicamente. Y si no hace caso, pues dice que entonces lo despidamos de la congregación. Qué tremendo, ¿verdad? Ya Dios se encargará de él. Pero todo es un proceso, amados hermanos. Todo es un proceso, no debemos de ser tan arrebatados. Por eso el carácter de todos nosotros tiene que ser moldeado en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice Hechos capítulo 13, verso 2, la hermanita? Hechos capítulo 13, verso 2. ¿Sí? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Amén. Entonces, fíjate, dice aquí, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Ajá. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el
tetrarca y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Amén. Entonces, en el verso 3 dice, entonces habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces vemos aquí un llamamiento. Ajá. Aquí ya hay un llamamiento en la vida de Saulo y en la vida de Bernabé. Amén. Se le impusieron las manos para después ser enviados, como maestros, como profetas, como evangelistas. Entonces se da cuenta que primero tiene que ser el llamado de parte del Señor, y para que sea un llamado tiene que ser revelado primeramente al ministro, ¿no? Siempre se le tiene que dar esa bendición, un llamamiento. Y todos los que estamos aquí por revelación, ¿verdad? De algún ministro dado por el Señor, tiene que ser usted enviado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos a la siguiente cita, mis amados hermanos, y le voy a pedir ahí a la hermanita de la blusa negra, de lentes, que tiene aquí como moradito, que diga como color naranja, no sé cómo se llama la hermanita. Negro con, ok, usted hermanita. Y el hermano de la camisa, no sé si sea rosa, con lentes. Usted hermanito, por favor. La hermana va a leer Hechos 21:10 y el hermano Hechos 28:25. Y la pastora Martita, Lucas 1:67. ¿Qué dice mi amada hermana? Sí, Hechos 21:10 al 11. Y 11. Sí. Sí, amén. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Amén. Amén. Ok. Dice la palabra, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo. Ahí estamos viendo una profecía muy, muy concisa de lo que iba a acontecer a la vida de Pablo. Amén. Entonces, fíjate que de ese punto o de ese nivel tienen que ser las profecías, amados hermanos, muy, muy concisas, para que, acuérdese lo que nos dice la Escritura, la palabra, dice que nada hará el Señor sin que se lo revele a sus siervos los profetas. Entonces, todo profeta primero tiene que recibir la Escritura por revelación, o alguna palabra por revelación. Amén. Entonces, una vez que es revelada esa palabra, se establece en la vida de la persona o en la congregación, en la vida del ministro o en la vida de una. Fíjense lo que dice, amén.
atando los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Ajá. ¿Quién se lo reveló? El Espíritu Santo, mi amado hermano. ¿Se da cuenta? Todo lo que le iba a acontecer a Pablo. Y gloria a Dios, ¿verdad? Que le fue anunciado a Pablo. ¿Sí? Entonces ahí leamos en el verso 12, dice, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de nuestro Señor Jesús. Qué precioso y hermoso. Ahora, ¿quién está dispuesto, no? A pagar ese precio. ¿Quién está dispuesto, amado hermano? Y para que nosotros podamos llevar a cabo, por ejemplo, esto que pasó Pablo, de verdad es porque lleva una vida muy estrecha con el Señor y que ha tenido encuentros con el Señor y que el Señor es su fortaleza y nada de lo que pueda venir, persecución, desnudez, hambre, tribulación, lo separa de su llamado, de lo que el Señor le hizo, ok. ¿Sí me escuchan? Ahora sí. Ok, ¿sí me escuchan? Porque yo no los Lo veo. escucho, lo Sí, yo escucho, te no la escucho. veo. Ok, Sí se escucha. bueno, aunque no nos veamos, pero nos escuchemos, ¿sí? Ya se escucha bien. Me escuchamos. Ok, entonces, y esto, todo siervo, todo ministro debe de estar con esa convicción, mi amado hermano. Si el Señor te llamó como profeta, pon tus pies sobre la tierra y tu corazón y tu mirada puesta en el corazón del Señor y tu mirada puesta en los cielos. Dice la Escritura que de donde viene nuestro socorro. Y nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la siguiente cita, mi amado hermanito, ¿te puedes dar? En el internet está por un pronto, no le escuché. Hechos 28-25. En el nombre de mi Señor Jesucristo, Hechos 28-25 dice, y cuando se despidieron de él, al no estar ellos de acuerdo entre sí, Pablo les dijo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por boca del profeta Isaías en contra de ustedes. ¿Sigo? Amén. Hasta ahí, Decía, hermanito. Hasta ahí. Dice, y cuando no estuviesen, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. Amén. Ahora, vamos a leer lo que dice. Dice, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo os los sane. Amén. Entonces, fíjate qué tremendo, ¿no? Porque cuando el Señor te revela una palabra, ya sea para el pueblo, aquí vemos la actitud del pueblo. ¿Cómo estaba? Dice que sus oídos, dice que sí oían, pero pesadamente. ¿Cómo estaban sus ojos?
Y estamos hablando no solo en el punto físico, estamos hablando de un punto espiritual. Cuando tus oídos están cerrados, tus ojos están velados, amados hermanos, pues obviamente no podemos ver, no podemos escuchar. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos en este tiempo? No solo el discernimiento, sino que nuestros sentidos espirituales, como todos ministros, tiene que debemos de tener nuestros ojos abiertos y nuestros oídos abiertos. ¿Para qué? Para escuchar la voz del Espíritu Santo. Para ver lo que el Espíritu Santo nos va a mostrar, mis amados hermanos. Para no engañar a nadie. Para que no estemos hablando carnalmente, sino que estemos hablando de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos esté ministrando, mis amados. Y yo sé que algunos, si no es que en todos ustedes, el Señor les habla. Amén. Y si no les habla, bueno, pues pídanle, Señor, yo quiero que tú me hables, quiero que hoy, si el deseo de tu corazón es hablarme, pero creo que sí, anhélelo con todo su corazón. Amén. Bien, ¿qué dice la siguiente palabra, Pastora Martita? Lucas 1:67. Amén. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice aquí, ¿verdad? Dice aquí la escritura. Dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Amén. Entonces vemos ahí que todo es por revelación de ¿quién? Del Espíritu Santo. Amén. Toda palabra revelada para que tú ejecutes como profeta, como ministro, tiene que ser por medio del Espíritu Santo. Si no, mejor ni abramos la boca, mis amados hermanos. Debe de haber un cierto temor para que nosotros, podamos hablar. Amén. Siempre tenemos que pedir esa confirmación. Ahora, sigamos leyendo. Ahí en los espacios donde leímos las citas, dice, pero el Espíritu, ahí va a rellenar en la primera cita, pero el Espíritu, va a poner la palabra Espíritu. En la segunda cita que se leyó, dice, por lo cual, como dice, y va a responder Espíritu Santo. En la tercera cita que se leyó, dijo él, y la respuesta es Espíritu Santo. En la cuarta cita, Agabo dijo, esto dice, la respuesta es Espíritu Santo. En la quinta cita, les dijo Pablo esta palabra, bien habló, y la respuesta es el Espíritu Santo. La sexta cita que leímos, la respuesta es, ahí donde tiene el espacio, Espíritu Santo. Amén. Dice, la predicación no es profecía, aunque en ocasiones puede tener un toque profético. Puede contener profecía, especialmente si el predicador es profeta. La profecía es un nivel de inspiración espiritual más alto que la predicación.
Por lo tanto, se puede concluir que la profecía no es predicación. Y la predicación no es profecía. Es posible tener una unción profética en la predicación. Y la verdadera predicación debe ser ungida. Pero hay una gran diferencia. La profecía viene por inspiración sobrenatural, que fluye espontáneamente sin meditación previa, mientras que la predicación es el producto de meditación, estudio y oración. Amén. Entonces, vemos aquí, mis amados hermanos, la diferencia entre la profecía y la predicación. Amén. Una es por revelación, por unción, inspiración, mientras que la predicación es por motivación, o sea, donde tú vas y estudias, ¿verdad? Y a través de oración. A través de la oración viene la revelación de lo que Dios quiere que tú prediques. Amén. Cuando tú entras en oración, tú estás pidiéndole al Padre, Señor, dame la palabra que tú quieres que se dé a conocer a tu pueblo, para ministrar a tu pueblo. Muéstrame cuál es la palabra que tú quieres, qué quieres tocar, qué quieres ministrar, qué área quieres que se ministre para que el pueblo sea sanado, sea liberado. Y el Señor te empieza a revelar, amado hermano. Amén. Mientras que lo profético es instantáneo, ¿no? Te viene la palabra y tú empiezas a profetizar. Ajá. Y obviamente que cuando estamos, ya muchos ministros o muchas iglesias ya no creen en él. Así dice el Señor, ¿no? Así te dice el Señor. O sea, esa palabra ya como que muchos no la creen, pero realmente es que así dice el Señor, ¿no? Así te dice el Señor. Y ya empieza el profeta, o sea mujer o sea hombre, empieza a profetizar. Así te dice el Señor. Y toda palabra profética que se llegue a establecer siempre tiene que ser o tiene que estar ligada de acuerdo a la escritura, amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Vamos al cuarto tema. Dice, la profecía de Enoc, la ley de la primera mención. Dice así, el primer profeta registrado en las escrituras fue, ahí hay un espacio y tienes que poner Enoc. Y puesto que la ley de la primera mención establece que cuando un tema se toca por primera vez, podemos encontrar allí un breve resumen de las verdades cardinales del mismo. Vamos a notar cuidadosamente la característica principal de su profecía. Esta se encuentra no en el Génesis, sino en el libro de Judas. Aparentemente, Judas tenía acceso a algunos escritos del periodo del Antiguo Testamento que no tenemos nosotros. Él se refiere a la profecía de Enoc en las palabras siguientes. Vamos a darle lectura ahí. Judas, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Amén. Ahí está el libro de Judas, capítulo 14, verso 15. Ahora, notemos 7 puntos importantes de esta profecía. Primero, ahí hay ciertos espacios que usted va a rellenar. Enoc era, ahí va a escribir, séptimo
desde Adán, lo que indica que era un profeta escogido por Dios para un tiempo y propósito específico. Ahí va a escribir profetas, son llamados por Dios, no escogidos por los hombres. Es Dios quien coloca profetas en la iglesia. Amén. ¿Quién es el que coloca a los profetas en la iglesia? Es Dios, amados hermanos. Amén. Es Dios. 2. El segundo punto. Se nos dice, ahí va a escribir camino. Pues Enoc, Dios dice, caminó pues Enoc, y ahí va a escribir con Dios. Génesis 5:24. Esto nos enseña qué tipo de individuo puede llegar a ser un profeta verdadero. Amén. Ahora, quedaría así el punto número 2. Se nos dice, caminó pues Enoc con Dios. Génesis 5:24. Esto nos enseña qué tipo de individuo puede llegar a ser un profeta verdadero. Amén. Entonces vemos que Enoc era un profeta, un verdadero profeta que caminó con Dios. Ese es un verdadero profeta, hermanos, que todo tiempo camina con el Señor. Nunca está abajo, siempre está arriba, siempre está atento a lo que Dios le está enseñando, le está queriendo enseñar, le está queriendo mostrar, que está disponible las 24 horas del día. Oh, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, porque no muchos cumplimos esto. Pero siempre Dios pondrá los momentos y los tiempos, amados hermanos. 3, punto número 3. La profecía señala hacia, ahí va a escribir Cristo. La profecía señala hacia Cristo Jesús, debe de ser el tema central de la profecía. Amén. ¿Quién es el personaje central de la profecía? Pues nuestro Señor amado Jesucristo. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. Amén. Punto número 4. La profecía de Enoc se refiere a la, ahí va a escribir, segunda venida de Cristo. La profecía de Enoc se refiere a la segunda venida de Cristo. Vino el Señor de una manera general. Toda profecía señala el gran evento cuando Cristo regrese otra vez a la tierra para reinar. Gloria a Dios. Fíjese desde qué tiempo ya se anunciaba la venida de nuestro Señor Jesucristo, mi amado hermano. Punto 5. La profecía habla de la venida de Cristo con sus santas decenas de millares. Si Él viene, ahí va a escribir con, si Él viene con ellos, Él tiene que haber venido antes, y ahí va a escribir por ellos. Esto implica el rapto de los santos. Ahora, ¿cómo diría el punto número 5? Diría así, la profecía habla de la venida de Cristo con sus santas decenas de millares. Si Él viene con ellos, Él tiene que haber venido antes por ellos. Esto implica el rapto de los santos. Punto número 6. Enoc en su profecía amonestó a los impíos para que se arrepintieran de las cosas terribles que habían hecho. La profecía no es dada con el propósito de satisfacer la curiosidad, sino para despertar a la gente a la justicia. Enoc predijo que la venida de Cristo traerá, ahí va a escribir, juicio sobre los que continúan
en su rebelión contra Dios. Vino el Señor para hacer juicio. Punto número 7. Como ocurría frecuentemente en la profecía del Antiguo Testamento, el profeta actuó su propia profecía en forma de drama o mediante tipos. Enoc fue, y ahí va a escribir, transportado como un tipo de los que no verán la muerte, sino que serán trasladados en el rapto. Primera de Tesalonicenses 4:17. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. En la profecía de Enoc encontramos los 7 elementos principales de la profecía verdadera. Amén. Gloria a Dios. Bien, dice 3 niveles de profecía. Como dice el salmista, este es el día que hizo Jehová. Va a escribir ahí, nos gozaremos y alegraremos en él. Salmo 118, 24. ¿Alguien que le dé lectura, por favor? Porque yo no los veo. ¿Alguien que pueda abrir rápido su micrófono y que tenga rápida la cita? Salmo 118, 24. ¿Quién dice amén? Dice así la palabra del Señor. Este es el día que hizo. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Amén. Entonces vemos ahí al salmista lo que el Señor le dijo al Señor, nos gozaremos y nos alegraremos. En verdad es un día glorioso de restauración para la iglesia. Estamos conscientes de que Dios quiere restaurar la voz profética de la iglesia. Entendemos la importancia y bendición de la profecía y queremos ver su operación en nuestra iglesia. Por tanto, es precioso entender algo sobre los 3 niveles de profecía. Primer nivel, el espíritu de profecía. Vamos a darle lectura aquí. Cuando el espíritu de la alabanza cae sobre una congregación, la gente puede alabar y adorar al Señor durante todo el culto. Cuando el espíritu de sanidad desciende y toma control del culto, cada una de las personas que necesitan sanidad pueden recibirla fácilmente. De igual manera, cuando el espíritu de profecía se mueve, muchos de los que nunca habían profetizado son ungidos para dar una palabra profética y puede entrar a este nivel profético con facilidad. Esto no significa que todos son profetas o que tienen el don de profecía, sino que el Espíritu está presente de tal manera que por medio de la fe hay libertad para el fluir profético. Pablo dice en 1 Corintios 14 que existe la posibilidad de que todos profeticen. Amén. Porque podréis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados, amados hermanos. Vemos ahí el consejo que nos da. Y todos, hermanos, no específicamente alguien que fue llamado, todos. ¿Por qué? Porque está el espíritu de la profecía. Y el espíritu de la profecía, cuando ve fe, ¿verdad? Aún hasta el más insignificante, porque luego a veces llegamos a tener ese modo de ver o de pensar, de decir, uy, yo no pensé que tal hermana fuera a hablar esa profecía, ¿no? Porque a veces vemos a la gente menos y no debería de ser así, ¿no? Dios usa a quien Él quiera
en el momento que Él quiera y como Él quiera. Amén. Porque nosotros somos de Él. Entonces, cuando está el espíritu de la profecía, amados hermanos, y él encuentra fe, entonces ahí es cuando se mueve lo profético. Amén. A mí me llegó a pasar, yo estaba recién nacida, tendría como unos 2 meses, y yo escuchaba cómo hablaban lenguas, ¿verdad? Era una iglesia como de 500 personas, 600, algo así, y escuchaba a otros hablar en lenguas, y luego el otro, a lo mejor esa persona no tenía el don de interpretación, pero estaba la otra persona con la interpretación de lenguas, entonces estaba el espíritu de la profecía. Entonces, cuando yo escuchaba en mi corazón, ¿verdad? En mi pensar decía, yo quiero hablar así, ¿no? Entonces, cuando a veces uno piensa, no, pues ¿quién te va a escuchar? ¿Quién te va a entender lo que tú estás sintiendo? Pues el único que te entiende y que te escucha es Dios. Y al escucharme Dios eso y ver eso, Dios en mi corazón, pues dijo, con ella, ¿por qué? Porque pues era una bebecita, había fe, ¿verdad? Bueno, sigo teniendo fe. Entonces, empieza que a la semana, después de escuchar cómo hablaban, pues yo empiezo a hablar en lenguas con cierto temor porque no sabía lo que estaba diciendo. Y después decía, bueno, pues quiero el don de interpretación porque quiero saber qué es eso, ¿no? Y a la siguiente semana, hablando lenguas, el Señor me da la interpretación de lo que estaba yo diciendo. Y esto es bien hermoso. ¿Por qué? Pues porque entonces tú empiezas a sentir que estás dejándote guiar por el Espíritu de Dios. Entonces, siempre el Espíritu Santo, ¿verdad? El espíritu de la profecía siempre va a establecerse en donde hay fe, amados hermanos. Muchos se cierran, no sé por qué, muchos se cierran, se niegan, ¿no? Se niegan y ahí puede haber una lucha espiritual y una lucha carnal, ¿no? Porque puede ser que estén diciendo, no, pero si yo hablo y si no es de Dios, pero si yo digo y qué tal si no es de Dios. Simplemente dejémonos de guiar o dejémonos guiar por el Señor, a fin de cuentas que toda profecía que nosotros demos, toda profecía que nosotros demos, el que la está escuchando, la tenemos que analizar y juzgar. Amén. Y obviamente que tenemos que ver de parte de quién viene. Por eso es importante que nosotros como ministros y como hermanos tenemos que tener una relación, amados hermanos, porque así entonces vamos a conocernos, como decimos acá en México, de qué pata cojeamos, no sé allá como digan en su país, ¿verdad? Pero vamos a saber de qué pata cojeamos. En algunos va a ser muy visible sus frutos, en algunos otros no. En algunos otros los van a esconder, pero dice la Escritura que no hay nada oculto que el Señor no vea. A su tiempo, todos vamos a dar a conocer nuestros frutos. Entonces, pues el primero que ve nuestros frutos es el Señor, entonces tenemos que cuidar que esos frutos sean agradables para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos a seguir leyendo aquí, mis amados hermanos. El espíritu de profecía. Cuando el espíritu de... ya leímos aquí. Ok, ejemplos escriturales del espíritu de profecía. Consideremos algunos ejemplos escriturales del espíritu de profecía. Los ancianos de Israel. Vayamos rápidamente a la escritura. Pastora Martita, ¿nos apoyas, por favor, con Números capítulo 11, verso 16? Y algún otro hermano o hermana que nos lea capítulo 17, verso 24 al 26 del mismo libro de Números.
Amén. Sí, pastora. 11:16. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráemelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Amén. ¿Qué dice 17, capítulo 17, verso 24 y 26? Lo leo, pastora. Amén. Dice el 17, en el nombre de Jesús. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, que nos diera a comer carne. Ciertamente, mejor nos iba en Egipto, Jehová pues os dará carne y comeréis. Amén. 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 Entonces vemos ahí un ejemplo típico, es el de los ancianos de Israel. El Señor había dicho a Moisés que convocara a 70 hombres, ancianos de Israel, y que iba a descender a hablar con él en la puerta del tabernáculo. También prometió tomar del espíritu que estaba sobre de él y ponerlo sobre los 70 ancianos para que llevara la carga del pueblo juntamente con él. Moisés hizo como el Señor le había instruido y Jehová guardó su promesa. Entonces vemos aquí, amados hermanos, uno de los ejemplos escriturales de la profecía. Amén, del espíritu de profecía. Cómo descendió a la vida de Moisés, cómo lo capacitó en cuanto a los hombres que tenía que llamar para que le ayudaran a la labor que iba a llevar a cabo, ¿verdad? Porque solo no iba a poder. Entonces, esto es un llamado para todos nosotros, amados hermanos, que no somos únicos, déjeme decirle, no somos únicos. O sea, tú como pastor no eres único, porque por eso a tu alrededor tienes personas que te apoyen, ¿no? A lo mejor el pastor dice, ay, sí, pero luego te fallan, luego te esto, luego te... Sí, pero a Dios le place ponerlos, ¿no? Obviamente no debes de poner a cualquier persona, tienes que ver sus frutos, tienes que ver cómo es su comportamiento, y para que tú conozcas a las personas, tú tienes que relacionarte, ¿no? Y por revelación, dice la Escritura también, el Señor aquí nos lo está diciendo a través de esta palabra, ¿verdad? Lo instruyó. ¿Sí? Obviamente que Moisés tuvo que haber visto los frutos de estos ancianos. Checa, escoge a 70. Amén. Entonces, para que Moisés haya escogido estos 70, tuvo que primero visto cuál era su comportamiento de estos ancianos para que pudiesen apoyarlo y no lo dejaran. Amén. Esto es importante para todo ministro, cual sea su unción. Amén. Pero siempre va a haber algo que sucede y todo es para enseñanza, mi amado hermano, todo es para enseñanza, no es para contender, sino para decirle al Señor, gloria a Dios, ¿qué me estás enseñando con esto, no? Lo vemos también con Jesús, a los que Él escogió, ¿no? ¿Cuántos lo traicionaron y cuántos lo negaron? Entonces, si a Jesús se lo hicieron, ¿qué nos podemos esperar nosotros? ¿No? ¿Qué nos podemos esperar nosotros, amados hermanos? Entonces, por eso es que nuestro corazón debe de estar confiado en aquel que nos llamó, no en el hombre, amados hermanos. Entonces, yo creo que cada uno de los que estamos aquí hemos recibido alguna traición, alguna negación, ¿verdad? Digo, y no es tan agradable.
no es tan agradable, a veces es doloroso, pero también eso nos enseña y nos ayuda y nos forma nuestro carácter, forma todo. Entonces, pues ahí lo único que nos queda es glorificar al Señor y decirle al Señor, gloria a Dios, porque tú sabes cómo hacer las cosas, y estar orando. Lo único que nos queda es estar orando por aquellos que nos traicionan, por aquellos que hablan mal de nosotros, hermanos, porque pues no nos queda de otra, porque todos vamos a dar cuenta de todo. Amén. Entonces, tenemos que pagar el precio. Amén. Bien, entonces dice aquí, dice, ancianos de Israel que iban a descender y hablar con él a la puerta. Y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones. Fíjate, ¿qué puso en los 70 varones? El espíritu que tenía Moisés. Amén. Dice, dos de los ancianos, se habían quedado en el campamento. Eldad y Medad, pero también sobre ellos vino el espíritu y profetizaron dentro del campamento. Esto no sucedió porque los ancianos habían sido hechos profetas, sino debido a que estaban bajo la influencia del espíritu del profeta Moisés. Profetizaron porque estaban presentes con ellos. Un profeta con un espíritu profético, y Dios transfirió a ellos una parte de la unción profética. Ahora, de los que están aquí, es que no los veo, pero por ejemplo, el pastor Jorge es profeta. Él es un profeta. Su esposa es un profeta, una profetisa. No sé quién más, no los veo. La verdad es que no los veo, pero los que están aquí, algunos son profetas o todos son profetas. Entonces estamos en un sentir, en una unción profética. Si, por ejemplo, ahorita que yo estoy enseñándoles que soy pastora profética, yo les estoy transmitiendo lo profético, no en cuanto a palabra, sino en cuanto a la unción. Y si nosotros ahorita empezamos a ejercitar el espíritu, todos vamos a profetizar. ¿Me está escuchando? Si ahorita nos ponemos a adorar al Señor, empezamos a hablar lenguas, todos vamos a profetizar, porque estamos bajo la unción, estamos en una unción, estamos dejando que el espíritu de la profecía fluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, si por ejemplo ahorita empezamos a adorar, empezamos a hablar lenguas, empezamos a exaltar, vamos a empezar a profetizar, hermanos. Y eso se va a hacer en un momento que el Señor nos lo indique. Amén. Si el Señor me indica, hoy no vamos a estudiar en el manual, hoy vamos a profetizar, porque necesitamos edificarnos los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí está conmigo, Armando? Lance corazoncitos para saber que está de acuerdo, hermano. Porque no todo es palabra, porque luego se envanecen o nos envanecemos. Entonces tenemos que profetizar para edificarnos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que profetizar para exhortarnos. Tenemos que profetizar para consolarnos, amados hermanos. Para eso es la profecía. La profecía, ¿sí? Si no hay profecía, el pueblo se desenfrena. El pueblo se pierde. Y obviamente que todos los que estamos aquí vamos a juzgar lo que vaya a profetizar cualquiera de nosotros. Amén. Todo bajo la lupa, bajo la escritura. Aquí no vamos a andar ahí dejando que el espíritu
de adivinación fluye aquí. Aquí lo único que tiene que fluir es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ponga palabra en nuestra boca para que haya una edificación en este cuerpo, en este grupo, en esta escuela, mis amados hermanos. Que nosotros estemos siendo inspirados y guiados por el Espíritu Santo y que lo que nosotros podamos estar recibiendo lo estemos dando, ¿verdad?, a quien lo necesita y donde Dios quiere que lo hablemos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, vamos a ir cerrando con esto para darle paso a las preguntas y respuestas. Voy a seguir leyendo. El rey y sus mensajeros. Primera de Samuel 10, vamos a leer. Hermano Andrés, ahí ya lo alcancé a ver un poquito. Hermano Andrés, ¿puede abrir la escritura? Nada más que un poquito rápido. Primera de Samuel, capítulo 10, va a leer versos 5 y 6. Hermanito de la camisa rosa con lentes. Estoy buscando la hermana. Estoy buscando la Ok. escritura. Ok, esperamos. Primera de Samuel. Igual vaya ahí, hermano. Primera de Samuel, 5, 6. capítulo 10, 5 y 6. Y luego el otro hermanito va a leer 9 y 10. Y luego la pastora Martita, capítulo 19, verso 19 al 24, pastorcita. Por favor. Leo, en nombre Sí. del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá, en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Amén. Veamos aquí la enseñanza. Amén. Fíjense lo que nos Amén. está diciendo Samuel. Dice, después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía ¿de qué? De profetas. ¿Qué van a hacer? Que van a descender del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa. Estamos hablando de que estos profetas están bajando, ¿verdad? O sea, están bajando de lo alto, del lugar alto. Yo les mencionaba que el lugar alto o lo alto o el monte se refiere a estar arriba en la presencia del Señor, en todo tiempo en la presencia del Señor, adorando, exaltando al Señor con arpa, con flauta. Ajá. Y ellos, ¿quiénes? Los profetas, ¿qué hicieron? Llegaron profetizando. ¿Y quién estaba sobre estos profetas? El Espíritu de Jehová, dice en el verso 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti. Amén. ¿Sobre quién? Sobre el rey. Ajá. Dice, y con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Entonces vemos que no iba a ser el rey, sino el mismo Espíritu de Dios en la vida del rey. Amén. El espíritu de la profecía en el rey. Ahora, ¿qué dice en el verso 19, hermanito? Nueve y Dice 10. así, O 19. O sea, 9 y 10. 9 y 10, hermano de la camisa rosa. Mi hermana Ok. me preguntó a mí o al otro hermano. Al otro hermano Andrés, en el ya fue nombre de su hermano de la camisa rosa, léale. En el nombre de mi Señor Jesucristo, dice así el versículo 9, y aconteció que cuando volvió su espalda para retirarse de la presencia de Samuel, Dios le transformó su corazón, y aquel día se cumplieron todas las señales, y llegó
a Ramá, y he aquí que un grupo de profetas salió a su encuentro. Entonces el Espíritu de Dios lo impulsó y él profetizó entre ellos. Amén. Amén, ¿verdad? Entonces vemos aquí, y aconteció lo que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Fíjate qué precioso. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Entonces ya ahí vemos todo, ¿verdad? Si seguimos leyendo, vemos todo lo que se profetizó. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué dice ahí mismo, Pastora Martita, en el capítulo 19, verso 19? En el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección de su Santo Espíritu. Y fue dado aviso a Saúl, diciendo, he aquí que David está en Nayot de Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vinieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí, y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Y cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá. Ok. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, y aquí están en Nayot. ¿Qué dijimos que era Nayot? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda que era Nayot? Casa de profetas. Exacto, casa de profetas en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Amén. Entonces vemos, amados hermanos, las cosas que a veces el Señor nos hace hacer a los profetas. Si yo le platicara todas las cosas que el Señor me ha hecho hacer, usted diría, esta está realmente loca. En mi iglesia me dijeron, esta fanática y loca, ¿qué hace aquí, no? Pero cuando uno es profeta, uno hace caso a la voz de Dios. Si el Señor te dice, ponte de cabeza como profeta, lo vas a tener que hacer. ¿Amén? Si el Señor te dice, desnúdate, pues desnúdate, eres un profeta. Ahí no entra ay, ¿qué dice? ¿Qué va a decir la gente, Señor? Si a David, su misma esposa, lo criticó, ¿no? De la manera en cómo danzaba, ¿qué nos podemos esperar nosotros? Entonces, un verdadero profeta es aquel que va a pagar el precio, mi amado hermano. Entonces, diga al que tiene a su lado, si tiene a alguien, tienes que pagar el precio. Diga al que está a su lado, tienes que pagar el precio si quieres ser profeta. Si quieres ser pastor, tienes que pagar el precio. ¿Cuántos dicen amén? Paguemos el precio, amados hermanos. Ponga un corazoncito ahí si está de acuerdo conmigo, amado hermano, porque me siento así como que no, Ok. Dice, después de ungirle como rey sobre Israel, el profeta Samuel, era el profeta Samuel, mandó a Saúl que se uniera a un grupo de profetas que iba descendiendo de la colina.
tocando el salterio, el pandero, la flauta, el arpa, profetizando mientras caminaban. Le prometió que el Espíritu de Jehová descendería sobre él y que profetizaría con ellos, ¿no? Lo que acabamos de leer. Todo sucedió conforme a la profecía de Samuel. Amén. Al llegar Saúl y su criado al monte de Dios, ahí va a rellenar, hermano. Vinieron a los profetas. Usted va a rellenar ahí, hay un espacio en vacío, va a rellenar. Vinieron a los profetas, que descendían hacia ellos, y el Espíritu de Dios descendió sobre Saúl, y él también, ahí va a rellenar, comenzó a profetizar. Amén. Cuando el rey Saúl ya estaba establecido como rey sobre Israel, tuvo muchos celos de David e iba persiguiéndole. Alguien le había dicho a David que se encontraba en Nayot de Ramá. Por eso Saúl envió mensajeros para tomarle, pero cuando llegaron y vieron, ahí va a rellenar, y vieron la compañía de los profetas, va a rellenar, la compañía de los profetas, profetizando con Samuel, presidiéndoles, el Espíritu de Dios también vino sobre ellos y comenzaron a profetizar. Sucedió que el Espíritu de Dios que estaba sobre Samuel y los demás profetas también vino sobre los mensajeros de Saúl, así que estaban bajo la unción profética o el espíritu de profecía. Cuando Saúl supo lo que había sucedido, envió soldados por segunda ocasión, pero ellos al llegar también profetizaron. Lo mismo ocurrió, y va a escribir ahí, una tercera vez. Entonces Saúl mismo fue a Ramá para tomar a David, pero él iba a escribir Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios cayó sobre Saúl y él. De igual manera, va a escribir ahí, comenzó a profetizar una tercera vez. Entonces Saúl mismo fue a Ramá para tomar a David, pero él iba a escribir ahí Espíritu. Perdón, me equivoqué ahí. Primera de Samuel 19, 22, 23. Le voy a dar lectura. Y fue a Nayot de Ramá, y también vino sobre el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Amén. Los creyentes en Éfeso, hermano. Hechos 19, 1 al 6. Hechos 19, le voy a dar lectura del 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Entonces vemos ahí, mis amados hermanos, lo que Pablo hacía, ¿verdad? Una vez que él imponía manos, y una vez en cuanto a los bautizos y todo eso, dice que hablaban y profetizaban, hablaban lenguas y profetizaban. También en el Nuevo Testamento, vamos a leer ahí, en el Nuevo Testamento encontramos un ejemplo del espíritu de profecía.
cuando llegó Pablo a Éfeso y predicó claramente el evangelio. Los creyentes reaccionaron en formas positivas dando un paso de fe. Al oír esto se bautizaron en el nombre del Señor Jesús y cuando Pablo les impuso las manos sobre su cabeza, el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaron en lenguas extrañas y profetizaron. No dice que algunos de ellos recibió el don de profecía, sino dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos y el Espíritu de Dios les hizo profetizar. Por medio de estos ejemplos podemos concluir que existe la posibilidad de que todos podamos profetizar cuando una de las cosas siguiente esté presente. Primero, ¿qué es lo que tiene que haber? Como punto número 1, un nivel alto de adoración. Amén. ¿Todos podemos profetizar, amados hermanos? Sí. ¿Cuáles son los puntos o las características que debe de haber en la persona que puede profetizar o en un grupo que puede profetizar? 1, un alto nivel de adoración. Y lo vemos ahí, lo acabamos de leer en 1 Samuel capítulo 10, versos 6 y 6. ¿Verdad? Segundo, la presencia de otros profetas, lo que les comentaba hace ratito. El pastor, la pastora son profetas. Una servidora, bueno, por ejemplo, en mi casa somos profetas. Todos somos profetas. En su casa son profetas. Ustedes son profetas. Entonces, donde hay un grupo de profetas y como bases, como versículos bases es 1 Samuel capítulo 10, verso 9 al 10 y 19, capítulo 19, verso 19 al 24. Y tercero, el bautismo en agua y el bautismo con el Espíritu Santo. Amén. Hechos 19, 1 al 6. Vemos aquí, lo acabamos de leer. Amén. Estos son los 3 puntos, amados hermanos, para que un grupo de personas pueda profetizar. No que tenga el don de la profecía o no que tenga la unción profética, sino porque el Espíritu de Dios o el Espíritu de la profecía está fluyendo en un lugar como por ejemplo ahorita. Están ustedes, todos nosotros estamos bajo una unción profética, estamos ahorita bajo el espíritu de la profecía y ahorita nosotros podemos profetizar si empezamos a adorar. Un nivel de adoración te va a llevar a profetizar. Y no solamente a profetizar, amados hermanos, sino a dar la interpretación de lo que se está hablando en las lenguas. Amén. Vamos a dejarle hasta ahí. ¿Alguna duda y preguntas, amados hermanos? ¿Preguntas o dudas que tengan para cerrar esta clase? ¿Alguien? ¿Alguien le quedó claro? ¿No le quedó claro? ¿Hable ahorita o calle para siempre? Moisés Barrientos, hermanito, abra su micrófono. Les tengo una pregunta, hermana. Usted acaba de decir algo que me llamó la atención, que en su casa todos son profetas. Si el padre de familia es profeta, puede que los hijos sean profetas. Están bajo el espíritu de la profecía. Ok. Gracias, hermano. No, ¿de qué? ¿Alguien más?
Bueno, en el caso, por ejemplo, de nosotros sí somos llamados y todos somos ungidos profetas. O sea, mis hermanos se les ungieron como profetas. El pastor Luis es profeta, es un profeta adorador. Ajá. El pastor que está que estamos bajo cobertura, que es mi hermano también, es apóstol profeta. Y mis otros hermanos que son también evangelista profeta. Mi esposo, él es maestro de la palabra. Pero mis dos hijos, juntamente con mi nieto, bueno, a mi nieto obviamente todavía no se le unge, pero a mis hijos, ellos son profetas, ¿verdad? Y bueno, así. Pero, por ejemplo, si el padre de familia es profeta y todavía no se da a conocer a los demás miembros de la casa cuál es su llamado, pero están bajo el espíritu de la profecía. ¿Amén? O sea, si el pastor o el varón de la casa es un profeta, obviamente que todos van a recibir visiones, sueños, alguna palabra profética. Eso sí es verdad. ¿Algo más? ¿Alguien más? Con toda confianza. Si no, ya cerramos. ¿No? Ok. Pastora Martita. La hermana Grecia. A ver, hermana Grecia. Ah, es que había una hermana que estaba preguntando sobre las ministraciones. Ya no me acuerdo qué pregunta iba a hacer, pero me quedé con, no sé si todavía está ahí sobre las ministraciones. Es una pregunta que yo tenía, pero la verdad ya no me acuerdo. Pero ella la iba a hacer, que yo también tenía como curiosidad, no sé si esté ahí. Ah, ya me acordé. Bueno, para responderles, hermana, cuando tú recibes una palabra profética, o una dirección de parte del Señor, tú la tienes que trabajar. O sea, no es quedarte con los brazos cruzados. Si el Señor te dice, eres una evangelista, pues tienes que hacer la obra de evangelista, ¿no? ¿Cuál es la obra que hace el evangelista? Tiene que salir a evangelizar. Tiene que salir a trabajar en el campo, a predicar, a dar las buenas nuevas de salvación. Amén. Esa es la respuesta o la pregunta que hacía la hermana. Tú tienes que trabajar la palabra profética que se te dé. No puedes quedarte con los brazos cruzados. Esperar, a ver, muchos esperan, ¿no? Están esperando con los brazos cruzados a que el Señor les haga todo. Y el Señor en su poder lo hace, pero también el Señor está esperando a que tú pongas en obra lo que te está diciendo. Amén. Hablando de fe. Ahí se habla de fe. Yo Bien. tenía una pregunta acerca de las ministraciones. Ahí también se profetiza, ¿no? Cuando el Señor tiene que hablar algo, sí. Cuando el Señor tiene que hablar algo a la persona, sí. Y la persona tiene que obedecer a lo que el Señor le está diciendo. Ah, ok, entiendo. Gracias. No, ¿de qué? Pastora Martita o el pastor Jorge, si pueden orar para concluir esta clase. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, le damos gracias por este tiempo tan nutritivo que nos ha dado en esta clase. Le pedimos que quede, mi Dios y mi Rey, grabada
en la tabla de nuestro corazón y que tu Santo Espíritu nos hable en esta noche, Padre Santo, acerca de todo lo que acabamos de aprender, que nos retroalimente más y más y más, que vaya abriendo los sentidos espirituales. Mi Dios, que ponga pasión en nuestro corazón para seguir inquiriendo, Padre, acerca de todo lo que nos has hablado en esta noche. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues bendiciones, mis